Tome su lugar en esta hora. You may be seated at this time. Le damos una calurosa bienvenida en esta mañana. We want to give you a warm welcome this morning. Todos aquellos que nos visitan en esta hora, pues sean bienvenidos. Everyone that is visiting us today, welcome. También damos una calurosa bienvenida a toda la gente que nos escucha a través de la radio. We also like to welcome everyone that's listening through the radio. Y también le damos una bienvenida a usted que nos está viendo a través del internet. And also welcome to those who are watching through the internet. En cualquier nación del mundo que nos esté viendo, In any nation of the world that you may le be watching. damos la más calurosa bienvenida We give you the most warm welcome a la programación en ese día. to the program today. Muy bien, vamos a estar entrando a la palabra en esta hora. We're going to go into the word at this time. Queridos amigos y hermanos, hoy comenzamos una nueva serie de sermones Today we start a new series of sermons que sé de antemano que va a ser de grande bendición para su vida. that beforehand I know will be a true blessing to your life. Estos temas están basados en lo que popularmente le llamamos el Sermón del Monte. These topics are based on what we commonly know as the Sermon on the Mount. Las primeras palabras que el Señor expresa en este sermón The first words that Jesus expresses in this sermon fue bienaventurados. was blessed. Así que su enseñanza tenía un propósito de bendecir a sus oyentes. So his lesson had a purpose to bless whoever was listening. Y creo que en el día de hoy And I believe that today también el propósito de Dios also the purpose of God es bendecir su vida. is to bless your life. Así que esta serie de sermones le he titulado So these series of sermons, I've titled them Normas y actitudes que producen verdadera felicidad. Norms and Attitudes that Produce True Happiness. Normas y actitudes Norms and attitudes que producen verdadera felicidad. produce true happiness. ¿A cuánto nos interesa este tema de antemano? How many of us want Amén. to know about this lecture? Y en esta ocasión vamos a dar, por así decirlo, la introducción a los sermones, a la serie de sermones. And at this moment we're going to give the introduction to these sermons. Y el primer sermón lo he titulado La vida del reino. In the first sermon I've titled it The Life in the Kingdom. Así que vamos a poner el cuidado cuál es la vida que se desarrolla en el reino de Dios. So we're going to listen to what is the life that is unrolled in the kingdom of God. Muy bien, vaya conmigo a Mateo capítulo 5 y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 12. Go to Matthew chapter 5. We're going to be reading verses 1 through 12. Y dice la palabra de esta manera: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus And it discípulos. says, seeing the crowd, he went up on a mountain, and when he sat down, his disciples came to him. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: And he opened his mouth and taught them, saying, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Rejoice and be glad, for your reward is in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. Muy bien, aquí hemos dado lectura, ¿verdad?, a lo que comúnmente se le llama el Sermón del Monte, We have read here what is commonly known as the Sermon on the Mount, comúnmente llamado las bienaventuranzas. commonly known as the Beatitudes. Ahora, en estas bienaventuranzas, mis hermanos, encontramos nuevas actitudes y normas de vida. So in these Beatitudes we find new norms and attitudes of life. Cuando hablamos de actitudes, estamos hablando de
la forma en que nosotros debemos ver la vida de Dios. When we speak about attitudes, we're talking about the way that we should see life in God. Ahora entendemos que estas actitudes no pueden ser vividas solamente llevadas a nuestra vida por nuestra propia voluntad. We understand that these attitudes don't just come to us by our own will. Debemos de entender que para que estas actitudes sean adoptadas en la vida, We have to understand that for these attitudes to be adopted to our life, se requiere tener un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, it is required to have a new beginning in Jesus Christ. y a través de su Espíritu Santo And through His Holy Spirit, hay un cambio en nuestra vida there's a change in our life, y ahora vivimos para Él. and now we live for Him. Entonces, hablar de las bienaventuranzas del Sermón del So Monte, talking about the beatitudes of the Sermon on the Mount, dijimos, nos habla acerca de la vida del reino it speaks about the life in the kingdom, y nos habla la forma de cómo encontrar la verdadera felicidad. and it speaks about the form to find true happiness. Amén. ¿Alguien quiere encontrar la verdadera felicidad? Someone wants to find true happiness. ¿Dónde la Where do we encontramos? find it? En las bienaventuranzas podemos ver un enlistado de 9 actitudes In the Beatitudes, we can find a list of 9 attitudes. que cuando las practicamos y las adoptamos en nuestra vida, And when we practice and adopt them to our life, ese es el camino this is the way hacia una vida llena de felicidad. to a life full of happiness. Ahora, ¿por qué se le llama el Sermón del Monte? Now, why is it called the Sermon on the Mount? Se le llama así porque aquí en Mateo 5 It is called this way because here in Matthew chapter 5, nos dice la Escritura que Jesucristo subió a esa montaña, a ese it monte, tells us that Jesus Christ went up to that mountain. vio a una multitud He saw a multitude y les enseñó el misterio de Dios. and He taught them the mystery of God. Ahora, ¿qué significa la palabra bienaventurado? Now, what does it mean to be blessed? Bienaventurado viene del griego makarios, con K, makarios, Blessed comes from the Greek word makarios, e indica algo grande o de larga duración. indicating something big or long lasting. Y es un adjetivo que nos habla acerca de la felicidad. It is an adjective that speaks about happiness. Nos habla de alguien sumamente bendecido, It speaks about someone who is greatly blessed, digno de ser congratulado. worthy of being congratulated. Así que bienaventurado significa muy feliz. So blessed means truly happy. ¿Qué significa bienaventurado? What does it mean? Muy feliz, Very happy. muy dichoso, Very happy. el que goza de Dios en el cielo y en la tierra. The one who receives joy from God here in heaven and earth. En una palabra, In one word, bendecido. is blessed. Ahora, ¿qué son las bienaventuranzas? Now, what are the Beatitudes? Las bienaventuranzas, dijimos, son parte de ese sermón del monte. This is what is known as part of the Sermon of the Mount, Escúcheme bien, que son principios which morales. are moral principles. ¿Qué son las bienaventuranzas, iglesia? What are the Beatitudes? Principios morales Moral principles y and espirituales spiritual ones. para los hijos del reino. The children of kingdom. ¿Cuántos hijos del reino How many children of the habemos en kingdom este lugar? here? Entonces, apláudale al Señor en esta hora. Praise God at this time. Entonces, si usted es un hijo del reino, So if you are a child of the kingdom, estos these principios principles son para usted are for you y para mí. and for me. Ahora, lo hermoso de las bienaventuranzas Now, the great thing about these Beatitudes no consiste en admirarlas is meramente, not just admiring them, ni siquiera el deseo de tenerlas, escúcheme and bien, just the desire to have them menos imitarlas, or imitate them, sino poseer estas virtudes en uno. possess these virtues Amén. in one. Cuando hablamos de las bienaventuranzas, When we speak about these Beatitudes, no estamos hablando de un camino a la conducta de la gente secular, we're not talking about the way of conduct of people outside of sino Christianity, estamos hablando de la vida que el creyente but we're talking about the life of the believer ya debe vivir el día de hoy. that already lives. Amén, estamos aquí. Are we here? Ahora, vamos a ver 4 maneras de entender las bienaventuranzas. Let's see 4 ways to understand these Beatitudes. Veamos, en primer lugar, las bienaventuranzas son un código de ética para los discípulos. In first place, these Beatitudes are a code of ethics for the disciples. La ética es el estilo de vida que llevamos The ethic is the style of life that y we have. también la norma de conducta para todos los And creyentes. also the standard of conduct for all believers. ¿Qué son las bienaventuranzas? What are the Beatitudes? La norma de conducta para cada The creyente. norm of conduct for every believer. ¿Cómo debe dirigirse el creyente How should the believer walk
Aquí hay 9 Here actitudes there are 9 attitudes que debemos de adoptar that we should adopt. cada uno de nosotros en nuestra Every one of vida. us in our lives. Ahora, en segundo lugar, In second place, las bienaventuranzas the blessings contrastan los valores del reino, lo eterno, con los valores mundanos, o sea, lo temporal. Hay un choque. There's a contrast between the values of the kingdom, which is eternal, with the worldly values that are temporal. Y también hay un contraste entre la fe superficial de los fariseos o There's religiosos also a contrast between the superficial faith of the Pharisees con la fe genuina que Cristo quiere. with the genuine faith that Jesus Christ wants. Y en cuarto lugar, And in fourth place, muestran estas bienaventuranzas these beatitudes que las expectativas del Antiguo Testamento show that the expectations of the Old Testament se van a ver will cumplidas be filled en el nuevo reino. in the new kingdom. Amén. Ahora, también dice la palabra que Jesucristo les habló de los misterios del reino, el mensaje del The reino. word says that Jesus Christ spoke to them about the mysteries of the kingdom. El reino de Dios, obviamente. The kingdom of God, obviously. Ahora, ¿qué entendemos Now, what do we understand cuando escuchamos el reino de Dios? when we hear the kingdom of God? Bueno, la palabra nos habla, por ejemplo, del reino de Dios. La escritura nos habla un promedio de 52 veces, nos hace la mención del reino de Dios. The Bible mentions at least 52 times the kingdom of God. Ahora, del reino de los cielos nos habla de 31 menciones acerca del reino de los cielos. And it mentions the kingdom of heaven 31 times. Y la palabra reino 138 And veces. the word kingdom 138 times. Usted preguntará, ¿es lo mismo el reino de Dios que el reino de los cielos? You could say, is it the same thing, the kingdom of God with the kingdom of Y la heaven? respuesta es sí, And the response is es yes. lo mismo. It is the same thing. Ahora, ¿qué significa la palabra reino? Now, what does the word kingdom mean? Reino es la traducción de la palabra griega basileia, Kingdom is translated from the Greek word basileia. y habla de el poder, de la autoridad real, la dignidad real y de un reino. It speaks about power, royal authority, kingship, and a kingdom. Y cuando habla de un reino, And when it speaks about a kingdom, obviamente nos habla de un rey. obviously it speaks about a king. Amén. ¿Sabe usted quién es ese Do rey? you know who that king is? Jesucristo es el rey Jesus Christ is del reino de los cielos. Kingdom of Alábale. Praise him. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué significa el reino de Dios? So what does it mean, the kingdom of God? Esto nos habla del lugar donde Cristo reina, donde Dios reina, This speaks about the place where Jesus reigns, donde su voluntad es respetada where his will is respected y consumada, and consumed, donde Él habla where the speaks y se le and obedece. he will be listened Ahora, to. si usted no está en ese reino, Now, if you're not in this kingdom, usted preguntará, ¿cómo puedo entrar a ese you reino? could ask, how can I enter this kingdom? En primer lugar, In se first place, entra por sumisión al rey, someterse a la autoridad del rey. first you go in through being submissive to the king, Por medio de la humildad, el arrepentimiento through being humble and repenting, y poniendo una fe en Cristo Jesús. and putting a faith in Jesus Christ. Debemos de entender que Cristo es el rey del reino de Dios. We should understand that Christ Amén. is the king of this kingdom of God. Nos dice Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2. Matthew chapter 2 verses 1 and 2. Y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Amén. Where has been born the king of the Jews? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. For we saw his star when it rose and have came to worship him. Entonces veamos, para entrar a ese reino se necesita esa humildad, So we should see that to come into this kingdom we need that humility ese arrepentimiento and being repented y un nuevo nacimiento. and a new being born again. En Juan capítulo 3, versículo 3 dice la palabra, In John chapter 3 verse 3 the word says, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesus answered him, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Así que cuando hablamos en términos generales del reino de So Dios, when we speak in general terms about the kingdom of God, el reino de Dios quiere decir
el dominio de Dios sobre la vida de los The individuos. kingdom of God wants to say the dominion of God over the people. ¿Estamos aquí? Are we here? Cuando usted oye acerca del término el reino de When you Dios, hear about the term the kingdom of God, debe venirse a la mente que es el dominio de it Dios should come to your mind that it is the dominion of God sobre la vida over the life de los individuos of the individuals y de la sociedad. in society. ¿Quién es el que gobierna su Who vida? is the one that governs your life? ¿Quién es el rey de su vida? Who is the king of your life? Cristo Jesús. Jesus Christ. Ahora nos damos cuenta que el hombre a través del tiempo ha buscado la felicidad. Now we see that through time man has looked for happiness. Y creo que todos tenemos una necesidad de realizarnos y ser And I felices. think that each and every one of us has that desire to realize yourself and be happy. Pero lamentablemente, equivocadamente, muchas personas piensan encontrar esa felicidad, por ejemplo, en lo material, But sadly and wrongly, many people look for these things in material things. en la diversión, In being in the fun, en el entretenimiento, in entertainment, en el éxito, in success, en la fama, in fame, en la comodidad. in commodity. Pero debemos de saber But we should know que Cristo nos enseña cuál es la verdadera felicidad. that Christ shows us what is true happiness. Y esto que sea una lección para cada uno de nosotros, iglesia. And let this be a lecture to every one of us. Que no por decir cuando yo tenga un mejor carro voy a ser más feliz. And not by saying when I have a better car I will be happy. Algunos dicen cuando yo me case yo voy a ser They feliz. say when I get married I will be Y cuando happy. están casados dicen cuando me divorcie voy a ser feliz. And when they're married they say when I get divorced I'll be happy. Total que no se encuentra esa felicidad The thing is that we never find that happiness. porque la buscan en los lugares incorrectos. Because you're looking for it in the wrong place. Entonces muchas veces lamentablemente como iglesia So many times, sadly, as a church, de la misma manera buscamos la felicidad a la manera del mundo. of the same way, sadly, we look for happiness the way the world looks for Y happiness. queremos vivir como los demás viven. And we want to live as everyone else lives. ¿Ha oído usted lo que comúnmente se le llama el sueño americano? Have you heard what is commonly known as the American dream? ¿Lo ha escuchado? You've heard it? Oiga, es tan común It's so common. el sueño The americano. American dream. Oiga, tener una casa de 8 cuartos Have a house with 8 rooms en el mejor vecindario de la ciudad, in the best neighborhood in the city. tener 2 carros deportivos afuera, tener un barco, Have 2 sports cars. Have a boat. tener una linda esposa, Have a beautiful wife. tener 2 hijos Have 2 kids. y tener mucho dinero en el banco, And have so much money in the bank. disfrutar de muchas vacaciones Just enjoy so many vacations. y tener un empleo que, oiga, le brinda muchísimo dinero And have a job that just gives you so much money. semanalmente, mensualmente. Weekly, monthly. El sueño americano. The American dream. Para muchos ese sueño americano For many, that American dream ha venido a ser la pesadilla has americana. been the American nightmare. Porque muchos se olvidan de los Because principios many forget about the con principles tal de alcanzar and just trying esos logros. to reach those. Pero el Señor nos enseña, el Señor Jesús, But the Lord Jesus teaches us que la felicidad no está en tener, the happiness is not in having, no en dominar, not in having dominion, no en disfrutar, not in enjoying, sino en cultivar but in cultivating todas las all cualidades the qualities que te permiten that permit you una convivencia sana a healthy relationship ante las personas que te with the rodean. people that surround ¿Estamos you. aquí en esta hora? We're here at this time. Así que ponga mucho cuidado. So pay great attention. Y dijimos a través de esta serie de And we sermones, said through these series of sermons, Dios quiera God willing, que si usted a lo mejor se siente inseguro, that if you probably feel insecure, no siente una felicidad, you una don't dicha en feel su a vida, happiness in your life. cuando terminemos esta serie de We sermones, finish these series of su sermons, actitud haya cambiado your attitude may change, y usted pueda ver and you can see cuál es el secreto what is the secret de la verdadera felicidad. of true happiness. Amén. 9 principios, 9 principles, 9 actitudes 9 attitudes que nos llevan that will take us a una verdadera to felicidad. true happiness. Así que veamos las características So let's see these characteristics de los ciudadanos del reino, of the children of the kingdom, los hábitos, the habits, las características, los principios, la vivencia the living del pueblo de Dios. of the people of God. Y eso nos recuerda, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo se dirige
a la iglesia con relación a la oración. And this reminds us about when Jesus Christ directs himself to the church regarding prayer. Recuerde que en la oración Jesucristo, Él deduce que vamos a orar, Remember that in prayer, Jesus Christ deducts that we will pray, que el creyente ora. that the believer prays. Por eso Él dijo, y cuando oren, That's why he said, and when you pray, digan sucesivamente, Padre nuestro, Heavenly sucesivamente. Father, and so on. Bueno, de la misma manera, So in the same form, cuando Dios se dirige al pueblo a través de las bienaventuranzas, when he directs himself to the people, aquí nos está enseñando hábitos para que los adoptemos. Escúcheme, he is showing us habits so we adopt them. si ya estamos en Cristo, If we are already in Jesus Christ, esos hábitos those habits ya deben de estar en should nosotros. already be in ¿Me us. entendió? Do we understand? Esta es la vida del reino. This is the life of the kingdom. Este es el estilo de vida del This is creyente. the style of life of the Amén. believer. Estas no son demandas These are not demands al mundo, for the world, aunque obviamente tenemos para encontrar la verdadera felicidad vivirlas, although that to find true happiness we can live them. pero el Señor se dirige directamente a la vivencia del pueblo cristiano. Jesus Christ directs himself to the Christian people. Ahora volvamos una vez más a Mateo 5, Now let's return to Matthew chapter 5, versículos del 1 al 12, verses 1 through 12, y vamos a ver estas diferentes 9 actitudes and we will see these 9 attitudes que son las normas del reino that are the norms of the kingdom hacia una verdadera felicidad. to a true happiness. Y nos dice el versículo 1 y 2, viendo la multitud, subió al monte, Verses 1 and 2 says, seeing the crowds, he went up to the mountain, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. and sitting down, his disciples came to him, and he opened his mouth and he taught them. Y vamos a ver la primera actitud, actitud número 1. And let's see the first attitude. La primera actitud que debemos adoptar en nuestra vida hacia una verdadera felicidad, una felicidad plena, Attitude that we should adopt to our lives for a true happiness debe de ser, necesitamos una actitud de humildad. should be an attitude of humility. ¿Estamos aquí? Are we here? La humildad es sumamente importante. Humility is very important. En el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Verse 3 says, blessed are the poor in spirit, Ahora, theirs is the kingdom of heaven. ¿qué es una persona pobre en So espíritu? what is a person that is poor in spirit? Una persona pobre en espíritu es aquel A person poor in spirit is a person that que reconoce su necesidad espiritual. recognizes his spiritual need. Los que son The humildes ones who are humble, son los que reconocen su pobreza the espiritual, ones who recognize that they are poor in spirit, que dejan a un lado la autosuficiencia, el yo puedo, the ones who leave aside their own ego y que buscan la gracia de Dios. and that look for the grace of God. Esto me recuerda This reminds me cuando platicaba con un gran hombre de Dios, when I spoke with a great man of God, y platicando le decía cuál era el secreto and speaking with him, I was asking him what was the secret hacia un ministerio fructífero como él lo tenía, un ministerio mundial. to a fruitful ministry as he had. Y él me dijo, pastor, hay dos principios, And he told me, Pastor, there are 2 principles, dos secretos 2 secrets a un ministerio to a ministry abundante, that is abundant, o a una vida, se aplica a una vida abundante de or la even misma to a manera. life that is abundant. Dijo, solamente dos. He said only 2 ¿Y principles. sabe cuál fue la primera que me dijo? Do you know what was the first one? La he said? humildad. He said humility. Amén. Sé humilde, Be humble. no seas orgulloso, Do not be proud. sé una persona sencilla, Be a simple person. una persona que reconoce a Dios en su A vida. person that recognizes God in his Y life. el segundo principio The dijo second principle, he la said, santidad. holiness. Así que humildad y santidad So humility and holiness harán de cualquier will persona make of any person alguien sumamente someone greatly feliz happy y extraordinaria. extraordinary. Amén. ¿Estamos aquí? Are we here? Amén. Así que en esta hora vamos solamente a mencionar cuáles son los principios o actitudes, So at this time we're going to simply mention which are the attitudes, enlistar en un paso ligero list in just a slow pace
Y después vamos a ir entrando a cada uno de esos principios then we will be going into every one of those principles y analizarlo. and analyze them. Entonces, en primer lugar, la actitud número uno, necesitamos una actitud de humildad. So in first place, we need an attitude of humility. En segundo, And second, la segunda actitud es necesitamos una actitud de arrepentimiento. second attitude is that we need an attitude of repentance. Dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Verse 4 says, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. ¿Qué tipo de lloro? What kind of mourn? No llorar porque sí nada Not más, to cry just because, sino llorar porque nos damos cuenta de la necesidad de Dios en nuestra vida. but to cry because we know the need of Jesus Christ. Porque in our life. experimentamos el dolor del pecado Because we felt the pain of sin. y vemos nuestra condición delante de And we Dios, see our condition before God. que somos That pecadores. we are sinners. Así que sentimos un pesar por lo que somos And so we feel a heaviness for what we are. y que humanamente And that humanly, estamos imposibilitados we are just impossible para por nosotros mismos alcanzar la santidad to by divina. ourselves reach holiness. Así que necesitamos una actitud de So we arrepentimiento. need an attitude of repentance. En tercer lugar, Third place, necesitamos una actitud de anhelar ser enseñados, we need an attitude of teachability, tener un corazón to have a heart dispuesto a aprender. that is disposed, who is ready to learn. Dice el versículo 5, Verse 5 says, bienaventurados los mansos, blessed are the meek, porque ellos recibirán la tierra por heredad. for they shall inherit the earth. Cuando hablamos de la palabra manso, When we speak about the word meek, significa una persona que es benigna, we're Es talking buena. about a person that is good, that is benign, que es suave, that is calm, que no es salvaje, that is not savage, que es una persona a tranquila, person that is just calm, que es that paciente, is patient, que no muestra enojo. that does not show just being mad. Alguien puede decir amén. Can someone say amen? Estamos hablando de las cualidades We're speaking about the qualities de los ciudadanos of the citizens del reino de of the Dios. kingdom of God. Así que debemos anhelar, desear ser enseñados por So Dios. we should desire to be taught by God. Y recuerda que ser manso And remember that being meek no significa ser débil, does not mean being weak, sino fortaleza, una fortaleza que está sujeta. but a strength that is Amén. that is subject to God. En cuarto lugar, la cuarta actitud, The fourth attitude, necesitamos una actitud de justicia. we need an attitude of righteousness. El versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Verse 6 says, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Cuando estamos hablando acerca de justicia, ¿de qué estamos When hablando? we're talking about righteousness, what are we talking about? Estamos hablando de integridad, We're talking about integrity, estamos hablando de rectitud, about being straight, estamos hablando de virtudes about virtues que nos hacen dar that make us give a los demás to others lo que les pertenece. what belongs to them. Un verdadero creyente A true believer tiene un verdadero apetito has a true appetite por las for cosas the things de Dios, of God, por su reino, for His kingdom, por sus for verdades. His truth. ¿Estamos? Are we here? ¿Cuántos tenemos hambre, How many of us hunger, sed have thirst, de Dios, Of God. de justicia justice en nuestras vidas? in our lives? Actitud número 5. Attitude number 5. Necesitamos una actitud de misericordia. We need an attitude of mercy. Dice el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Verse 7 says, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Así que analiza cuando dice bienaventurados, So analyze whenever it says blessed, ¿qué significa bienaventurado? what does it mean to be blessed? Ya dimos la descripción de lo que quiere decir bienaventurado. The description of what it means. ¿Alguien se acuerda? Do you remember? ¿No lo escucho? You didn't hear it? Wow, qué pena. ¿Cómo va a poder usted vivir una vida plena How can you live a life full cuando no sabe el significado de las when you palabras? don't know the meaning of the word? Jesucristo dijo, dichosos. Jesus Christ said, blessed. En cada una de estas In actitudes every one of these attitudes, tuvo que repetirlo. he had to repeat it. Él no fue solamente diciendo las Just actitudes, say the attitudes. sino en cada una de But in ellas every one of them, lo comenzaba con una palabra: he began it with the word bienaventurados. blessed.
Y sabe, bienaventurados quiere decir And you know, blessed means dichosos, felices, happy, alegres, joyful, privilegiados. privileged. Y usted añádale. And you add ¿Qué to quiere it. decir bienaventurado? What does it mean? Feliz, Happy, dichoso, contento, alegre, en todo el sentido de la palabra. every bit of the word. Amén. Así que necesitamos, dijimos, una actitud de misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. So we need an attitude of mercy. We said, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. ¿Quién es un misericordioso? Who is someone who's merciful? Es aquella persona que tiene la capacidad, Is a person who has the capacity escúcheme bien, de ponerse en el lugar, to put themselves in the place, o como comúnmente se dice, en los zapatos or as we commonly say, in the shoes de otra of persona. another person. Amén. De tal modo que pueda ver la vida In such a form that they can see life desde la perspectiva del otro. from the perspective of the other. No la vemos solamente desde nuestra perspectiva, We don't see it just from our perspective, sino la de los but demás. from the other person. Hay un dicho muy popular que todos conocemos There's a very common phrase that we all know. y que dice: nadie sabe And it says, no one knows lo que pesa el morral how heavy the burden is, sino el que lo carga. but the one who's Lo he carrying it. escuchado. Have you heard it? Nadie lo sabe, solamente el que lo carga. No one knows, only the person that carries it. Pero el misericordioso But the merciful va a ser un will espacio make a space para poder saber to be able to know qué es lo que lleva el otro en el what is morral that the other person de carries. sus cargas, de sus preocupaciones. Así que misericordia es compasión, So mercy means compassion. es simpatía, It's sympathy, es sensibilidad. being sensible. La sexta actitud, The sixth attitude, necesitamos una actitud de pureza. we need an attitude of purity. ¿Estamos aquí? Are we here? Dice el versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Verse 8 says, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Cuando hablamos del corazón, When we speak about the heart, estamos hablando we're speaking about de un símbolo del interior del ser humano, a symbol in the interior of the human being. del espíritu del hombre, del asiento de sus afecciones, de sus sentimientos. Is the spirit of man the beginning of the feelings? Así que limpio significa sin mancha. So pure means without being dirty. Así que, ¿qué es lo que puede limpiar el corazón? So what can clean the heart? Solamente la sangre de Cristo Jesús. Only the blood of Jesus Christ. Veamos la séptima actitud. Let's see the seventh attitude. Necesitamos una actitud de paz. We need an attitude of peacemaking. Dice el versículo 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Verse 9 says, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. ¿Qué es un pacificador? What is a peacemaker? Es uno que pone paz en medio de la enemistad, del pleito. It's a person who puts peace in the middle of a fight. Es uno que establece la paz en medio de la guerra. Who establishes peace in the middle of war. Así que como creyentes, But so as believers, ahora tenemos la paz en nuestros we pies. now have peace in our feet. De modo que donde quiera que el creyente va, That in the way that wherever the va believer goes, a producir paz. he will produce peace. La octava actitud. The eighth attitude. Necesitamos una actitud de resistencia, que aguantamos. We need an attitude of endurance. El creyente aguanta. The believer, he can endure. Pregunto, Why ask? ¿el creyente aguanta? Can the believer endure? Amén. Es fuerte, He's strong. es capaz, He's capable. no se echa para He atrás, doesn't go back, sino camina hacia but adelante. moves forward. Dice el versículo 10: Verse 10. bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sakes, for theirs is the kingdom of heaven. Así que debemos de entender que alguien que es perseguido So we should understand that someone that is persecuted es alguien que obviamente is someone who obviously lo están siguiendo that someone that is being followed para maltratarlo, para aplastarlo de alguna to be manera. treated bad, to be treated bad. Pero debemos de entender que cuando somos perseguidos por causa del evangelio, But we should understand that whenever we are persecuted because of the gospel, cuando les hablamos a otros de when Cristo we speak to others about y no Christ, nos quieren and they don't want us, y no nos and aceptan, they don't accept us, nos dice la Biblia: the Bible says considérense dichosos. to be considered
blessed. Y por último vamos a ver la novena actitud, And lastly, we'll see the ninth attitude. y es que necesitamos una actitud de fidelidad. We need an attitude of faithfulness. El creyente debe de ser fiel a su The maestro. believer should be faithful to his teacher. Dice el versículo 11 y 12. Verse 11 and 12 says, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. ¿Aguantas las críticas? Can you withstand criticism? ¿Aguantas que alguien hable mal de ti? Can you withstand someone speaking bad about you? Bueno, si hablan de ti Well, if they speak about you porque amas a Dios, because you love God, considérate consider yourself feliz. happy. Ahora, si hablan de ti Now, if they speak of you porque ven un mal ejemplo en tu vida, because they see a bad example in your life, you arrepiéntete should repent y cambia. and change. Amén. Son dos cosas muy diferentes. Two very different things. Decir, siempre me andan criticando, Say, hermano. they're always criticizing Siempre andan hablando mal me. de They're mí. always speaking bad Bueno, about me. analiza tu So vida. analyze your life. Si te critican por ser un fiel cristiano, If they criticize you for being a faithful deja que el Christian, mundo ruede. let the world turn. Eres la persona más You feliz. are the most happy person. Pero si te critican por errores que estás cometiendo, If they criticize you because of errors that you're committing, cámbialo. change. Así que cuán importante So what important es serle fiel a aquel que nos llamó. is to be faithful to the one who called us. Un compromiso que tenemos We have a compromise. de toda la vida. We have this pact Amén. for life. Podemos encontrar en Cristo Jesús un lugar We can find in Jesus Christ a place donde se muestra o mostramos nuestro carácter, where we show our character, un carácter a character that is stable y permanente. and permanent. Y déjame decirte, And let me tell you, para ser un creyente excelente, to be an excellent believer, tienes que mostrar you should show carácter character e integridad. and integrity. Ponte de pie en esta You hora. may stand. Aquí enlistamos las 9 actitudes, Here we listed 9 attitudes, las 9 reglas 9 rules que rigen that rule la vida del the creyente. life of the believer. Ya debes de haberlas adoptado en tu vida. You should have already adopted it. Ya debes de tenerlas viviendo en You ti. should already have them living in you. Y esto produce una verdadera And this paz, produces a true happiness, una verdadera alegría y true felicidad. joy and happiness. Así que si usted carece So if you lack de esa alegría that happiness en su in corazón, your heart, es el momento de llegar a Él. it is the moment to come to it. Es el momento de decir, It is the moment to say, yo rindo mi corazón, I render my heart. yo rindo mi vida. I render my heart. Así que en esta hora vamos a orar. So at this Cierre time, sus we'll pray. ojos. Close your eyes. Ahí donde usted se encuentra, There where you are, e invite a Jesucristo invite Jesus Christ a que Él venga for him to a come morar en su corazón. and to live in your heart. Es un buen día. It's a good day. Usted que está aquí en el auditorio, You that are here in the auditorium, usted que nos escucha a través de la you radio, that are listening through the radio, usted que nos ve a través del internet, you that are watching, es un today, buen día it's a great day para adoptar to adopt las reglas del reino, the rules of the kingdom, el reino de the Dios kingdom of God que produce vida that eterna. produce Así eternal que life. todos orando. So everyone pray. Y si hay alguien aquí que nos visita And if there's someone here who visits y us todavía no conoce a and Jesucristo, still does not know yo lo Jesus invito a que lo haga en esta misma hora. Él le ama. at this time, Él murió en la cruz del he Calvario loves you, he died on that cross, y quiere and salvarle. he wants to save you. Así que con sus ojos cerrados, So with your eyes closed, ahí donde usted está, there where you are, dígale, Padre Celestial, say, Heavenly Father, en este momento at this time, yo decido I decide voluntariamente voluntarily entregar mi vida to give my y life mi corazón and my heart a ti. to you. Creo I believe que tú eres el Rey that you are the God, de Reyes the King of Kings, y que quieres gobernar and that you want to govern mi vida. my life. Y en esta And hora at this time, yo me I arrepiento repent de mis pecados. for my sin. Te pido perdón. I ask forgiveness. En esta hora At this time, yo quiero ser I want to be un hijo a child del reino of the kingdom de los of, cielos. of heaven. Ayúdame Help me a vivir para to ti, live for you, que cada día that every day pueda reconocer I can recognize que tú eres that you are el Rey the King sobre mi vida over my life. por Cristo For Jesús. Jesus Christ. Amén Amen. y amén. Gloria a Dios. Ahora, iglesia, le invito a que pasemos unos momentos al altar. Vengamos.